visto a las familias con hidalguía, con nobleza, que vinieron nobles de España, ¿no? Y que lo comprobaron, porque había que hacer las probanzas respectivas. Ahora vamos a ver a ciertas familias o personajes del siglo XIX que construyeron en mayor o menor medida el Yucatán contemporáneo. En primer lugar, habríamos que hablar de los Escalante. La familia Escalante tiene su gran representante en don Eusebio Escalante Castillo, fundador de la historia henequenera de Yucatán, un hombre que hizo un gran impulso, que fomentó el cultivo, que financió el cultivo de Nequén, representando casas internacionales. No pertenecía al gobierno, no pidió ayuda al gobierno, no pidió ningún apoyo, lo hizo por sí mismo. Sus descendientes fueron también personas trabajadoras, inmigrantes, estuvieron, extrañamente, en la cordelería, si no me equivoco, con la cordelería Mayapán, y también estuvieron en el extranjero, haciendo un trabajo brillante. Hay unos descendientes directos que son los Peón Escalante. Ahí está los Peón Escalante, los hijos del doctor Lorenzo Peón y de la tía Lucy Escalante, famosa. Los Molina son importantísimos. Donde usted mueva va a encontrar un Molina en el campo de la educación. Mérida, la Mérida contemporánea, es hija de don Olegario Molina. Él hizo el desarrollo de 1906, que es el centenario, la penitenciaría y el hospital Orán, restituyendo el antiguo barrio de Santa Catarina, que era otro de los barrios de la ciudad, pero que fue azotado por una peste y se demolió completamente. Entonces, por ese lado estábamos medio faltos de crecimiento, y don Olegario hizo eso, pavimentó, hizo los pozos pluviales, etcétera, etcétera, las grandes avenidas, calles. El planteamiento urbano ya venía un poco del siglo XIX, pero él lo reforzó. Sus hermanos, todos participaron en educación. El gran historiador de la colonia no ha sido superado, para vergüenza nuestra, es don Juan Francisco Molina Solís, el hermano de don Olegario. Para vergüenza nuestra, terrible. Él, para hacer su trabajo con recursos propios, consultó el archivo de Indias. Su hermano don Domaro también trabajó con él y también hizo una gramática importante. Son personas muy, muy, muy distinguidas. Están los Zapata, don Manuel Zapata Martínez, comerciantes, gente importante en la vida comercial de la ciudad, ¿no? Es el gran grupo de principios del siglo XX, finales del XIX, la casa de don Manuel Zapata. Desde luego están los Ponce, una familia que nos vamos a dedicar mucho a ellos en todo sentido. Fueron gente que participó en la Fundación de Progreso. Don José María Ponce Solís fue jefe político de Mérida, fue alcalde en los tiempos de don Pancho Cantón, es decir, fue político conservador. Y no podemos decir que los Ponce sean conservadores, desde luego, ¿no? Los Cantón, el general Cantón, que hizo el Palacio, que fue el gobernador, él luchó contra los indios en la guerra de castas, fue el gran representante. El problema o la lucha del siglo XIX en México, después de la independencia, fue entre liberales y conservadores. El último gran representante conservador fue don Pancho Cantón. Sus descendientes fueron muy católicos. Su hijo hizo la historia del obispado de Yucatán, muy interesante, una historia muy, muy, muy interesante. Y son gente, pues, lo mismo, ¿no? Están los Guzmán, particularmente don Saturnino Guzmán, que trajo técnicas muy, muy modernas, quirúrgicas. Fue un hombre que con don Federico Sauri cambiaron el rostro de la medicina en Yucatán y la convirtieron muy, muy importante. Están los Dondé, con la gran galletera que prevalece hasta nuestros días. Están los Peniche de Espita,
En una época fue una familia política que estuvo con la revolución, pero eran muy distinguidos. En primerísimo lugar estaba, desde luego, don Max Peniche Vallado, que fue por muchos años secretario general de gobierno. No pudo ser rector de la universidad, lo fue un poco tiempo en una ocasión, pero cuando quiso volver a ser ya no lo logró. Estaba don Polo Peniche, don Leopoldo Peniche, que era papá de Roldán Peniche, un polígrafo importantísimo del siglo XX. Don Polo es un dramaturgo y tiene un magnífico trabajo sobre la guerra de castas. Don Luis Peniche, otro hermano, una familia muy, muy importante. Los Manzanilla, que fueron fundadores del diario Yucatán, pusieron el dinero y hacendados, tenían una hacienda quizá la más productiva comunidad que había en Yucatán. Los Duarte, la familia Duarte, que tenían el ingenio azucarero de Tabi. Los Vales, don Joaquín Vales, los Vales Castillo, don Agustín Vales Castillo, sus hijos muy distinguidos, todos ellos, gente que hizo logros extraordinarios. Los Urselay, los Millet, los Patrón, que, bueno, el último gran exponente es Patricio Patrón Laviada, el doctor Patrón, los doctores Patrón, hay Patrón Correa, hay Patrón Cervera, los Campos de Motul, don Roque Jacinto Campos, impulsor de la industria energética, el que tenía el mejor rendimiento en sus haciendas y muy buen dinero, ¿no? Los Domínguez también eran muy importantes, don Álvaro Domínguez Peón, los Castellanos, los Laviada, que tuvieron grandes exponentes en los doctores Laviada, hombres memorabilísimos, dignos de toda admiración. Los García, la familia García es muy importante en muchos sentidos, tiene ramas: García Bolio, Gutiérrez García, García Lavín, el papá de don Andrés García Lavín, que en paz descanse. Don Andrés García Arana era casi un santo en progreso. Era médico, tenía una farmacia y atendía a todo el mundo. Era un hombre queridísimo, una vocación de servicio extraordinaria, realmente. Están los Ibarra, desde luego están los Irigoyen, los Vega, los Díaz, don José Dolores Díaz, el papá del poeta Díaz Bolio, el abuelo de Manuel, de Margarita Díaz, los Medís, hombre, don Antonio, don Fernando. Don Antonio es el gran poeta. No tenemos una tradición poética importante, no tuvimos grandes poetas en la colonia, no tuvimos grandes poetas en el siglo XIX. Nuestro gran poeta es Medís Bolio, que fue romántico, que fue modernista, que fue vanguardista y quizás su más importante poema sea vanguardista: Mi tierra es mía. Pero estas son algunas de las familias relevantes del siglo XIX en Yucatán. No podemos descartar por nada a la familia Barbachano, que determinó, fueron muy importantes y lo siguen siendo, pero en el ámbito político. Miguel Barbachano, la guerra de castas, es el gran protagonista de la historia de Yucatán. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca, pero vea el próximo, a lo mejor se le gusta.